El- en el año 2001 ya llevaba algunos años de senador, llevaba 4 años de senador provincial. Yo a Néstor lo conocí en el año 98, en un acto por un compañero que mataron en Córdoba y que era amigo de él, en el año 70 y algo, en La Plata, y que había sido amigo mío, que daba esa casualidad. Después en el año 2000, en marzo del 2000, el flaco Kunkel me llevó a cenar con Néstor y Cristina. En cierta manera acordamos empezar a trabajar junto a quien era gobernador de Santa Cruz, y en el año 2001, en la implosión de diciembre del 2001, me llama Néstor y me dice que ahí me hace en esos días jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires. Que yo digo así como fue Adolfo el Breve, que duró 7 días, mi jefatura de campaña fue Luis el Breve, porque yo duré los 7 días como jefe de campaña que duró el gobierno de Rodríguez Sá. Y bueno, ahí en ese momento comenzamos a trabajar para la candidatura presidencial, aunque veníamos trabajando políticamente un tiempo antes. Yo recuerdo el 19 de diciembre, nosotros estábamos reunidos en el Banco Provincia acá en Buenos Aires y todo se caía a pedazos. Ese día nosotros presentábamos una revista en La Plata con un asado que tuvimos que suspender porque ese 19 de diciembre a la noche era muy complicado y bueno, hicimos igual un acto. Yo volví de Buenos Aires al centro de estudio que teníamos, un centro de estudio popular que trataba de ser en esos años del menemismo y de la Rúa como un lugar de resistencia cultural, y presentamos la revista de todas maneras, y bueno, el país se deslizaba irremediablemente hacia... yo creo que del año 98 en adelante, 99, el país estaba cada vez más complicado. El momento de la Rúa fue un momento como una oportunidad para poder cambiar absolutamente esa situación, pero las equivocaciones y los errores sustanciales que cometieron trajo aparejado que en lugar de detener la caída que se había empezado a producir, se acelerara de tal manera que terminara, digamos, en una situación caótica, con muertos en Plaza de Mayo, que hacía mucho que no se veía, que hubiera muertos en movilizaciones. Y bueno, esa era la situación, y bueno, y suerte que lo encontramos a Néstor. Me parece que eso fue lo más grande que nos pudo haber pasado. Era complicado porque nosotros, acostumbrados más a los políticos tradicionales y a la forma de los políticos tradicionales, era como que Néstor iba a contramano entonces para nosotros, que también en cierta manera nos habíamos formateado de determinada manera, le veíamos la virtud de su voluntad, de su energía, de su personalidad, de su carácter. Era una persona de muy fuerte carácter. A nosotros nos causaba mucha gracia cuando sacaron el afiche de Chirolita de Menem, que lo pusieron como Chapman y Chirolita, como Chirolita de Duhalde, perdón, pues lo sacó el menemismo, como Chirolita de Duhalde, porque la verdad que Néstor, si algo, no se podía decir que fuera Chirolita. También era otra cosa llamativa que se dijera que Cristina era la que lo mandaba a Néstor, que Néstor era, no sé, un gobernador de una provincia del sur, pero que la jefa política era Cristina. Cuando uno entraba en la intimidad de la casa de Santa Cruz, uno se daba cuenta que Néstor era un dirigente muy pesado en realidad. También era llamativo, diríamos, sus posiciones políticas. No era alguien que transaba ni aún en una campaña. Generalmente nosotros, los que hacemos política, tratamos de quedar bien con todo el mundo para tratar de lograr, así después tomemos otra posición política, pero durante el proceso electoral tratamos de agradar a los distintos sectores para que nadie nos pegue, para no ser críticos. Él, sin embargo, nunca lo hizo, o sea, no quiso ser ni candidato con el aval ni de Estados Unidos, ni de la sociedad rural, ni de la iglesia, ni de ninguno de los poderes constituidos. Alguna vez me dijo una frase que a mí me parecía interesante. Él decía: Duhalde se equivoca, ya no es un país, las corporaciones hoy no representan a la gente. En el 2001, él decía. Entonces, cuando acuerda con las distintas organizaciones, Duhalde se está equivocando, porque eso
pasaba en el año 50, pero no pasa más en la Argentina. La gente no la representa a nadie, no la representan las corporaciones, está por fuera de las corporaciones, eso está explotado, toda esa situación. Y bueno, y Néstor lo hizo de esa manera, me parece que... Y después otra de las cosas que sentía, yo personalmente, esto voy a decir, es que primero nos parecía imposible que ganara, y además, bueno, si ganaba o no ganaba era un tema que, digamos, para mí era muy importante, pero no antes de un año y pico antes de las elecciones, era lo más seguro era que no ganara. Pero después, bueno, uno vio la posibilidad. Y la segunda sensación fue, lo voy a decir así con todas las letras, y este no nos cagará como nos cagaron tanto. O sea, porque la verdad que todos los candidatos, fundamentalmente del peronismo, siempre hicieron como campaña por izquierda, pero cada vez que empezaban a gobernar, gobernaban por derecha. Era como que el discurso siempre era un discurso popular, hacia las grandes masas populares, y después terminaba siendo, diríamos, todo lo contrario. En Néstor se produjo, creo, lo contrario, es extraordinario. Alguna vez Menem dijo, si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Y yo pienso que Kirchner podría decir lo mismo. Si hubiera dicho que todo lo que iba a hacer en contra de los sectores y de los poderes, no lo hubieran dejado llegar. O sea, no hubiera habido ninguna posibilidad, lo hubieran cortado. Entonces creo que Néstor hizo lo contrario. Néstor hizo mucho más de lo que nos había prometido. Y yo tengo una anécdota que para mí es la más fuerte, porque tiene que ver con las 10 de la noche del viernes 23 de mayo, antes de que él asuma. Él sale, se sienta conmigo afuera de su despacho en la casa de Santa Cruz, a las 10 de la noche, nos ponemos a conversar y él me dice, la semana que viene lo echo a Brinsoni, era el jefe del ejército. Yo me sorprendí. Digo, ¿y por qué? No, porque Brinsoni tiene una causa abierta por Margarita Belén, y en mi gobierno no va a haber ningún militar acusado de derechos humanos que esté en la fuerza. Eso no lo había dicho nunca, no lo había dicho a nosotros que estábamos cerca de él. Entonces yo ahí pensé que no nos iba, que al revés, capaz que nos iba a sorprender. Y la verdad que yo creo que Néstor, después, bueno, se han hablado muchas cosas y se mancilla en cierta manera muchas de las cosas que hizo. Y yo no alcanzo a entenderlo, porque la verdad que para mí fue sorprendente. La irrupción de Néstor Kirchner es similar a la de Perón. O sea, me parece que las improntas que llevaron, la forma en distintas formas, porque cada etapa histórica es distinta. Yo digo desde el punto de vista del impacto en determinados sectores. O sea, para mí Néstor tuvo un impacto muy fuerte en nosotros, que éramos la generación, esto es muy interesante, la generación de él, la generación de la década del 70, que pensábamos que ya no íbamos a ver ningún proceso latinoamericano popular, ni un proceso en la Argentina. La década del 90 había marcado de tal manera que pensamos que era imposible, y esa segunda oportunidad que se da, la verdad que es maravillosa, y esa se la debemos a Néstor. Y otra cosa que le debemos a Néstor es la reivindicación de estos son compañeros de Ayacucho, de todos los compañeros desaparecidos y muertos, que bueno, que él en cierta manera demostró que era lo que quería esa generación, llegado al poder. O sea, me parece que la mejor reivindicación que hizo no es solamente recordarlo, no solamente es su discurso en las Naciones Unidas, su primer diciendo que era un hijo de la madre de Plaza de Mayo, su cercanía con Estela Carlotto, con Eve Bonafini, con todos los organismos de derechos humanos, sino fundamentalmente llevar algunas de las banderas que nosotros llevábamos en la década del 70, en ese proceso que duró tan poco tiempo, en esa primavera que duró tan poco tiempo y después fue ahogada en sangre, de poder, diríamos, llevarla adelante y reivindicarlas desde un gobierno. Así que me parece que eso saldó históricamente, no saldó, diríamos, la vida de los compañeros, porque no están más, pero sí saldó en cierta manera una parte, cerró como una etapa de la historia. Eso ahora viene la campo, le vienen los jóvenes, porque es como también en un proceso muy, como dice un amigo mío, muy especial, la posibilidad de que por primera vez gobernamos lo de la década del 70,
Porque Néstor, fíjate vos, del 83 en adelante todos habían ocupado cargos institucionales en el 73, mientras Néstor estaba en la plaza como militante, Dualde era intendente de Lomas, Menem gobernador de La Rioja, Alfonsín candidato a presidente en contra de Balbín en la interna del radicalismo, de la Rúa senador nacional. Es el primer presidente del 83 que es un militante en la década del 70. Bueno, junto con él todos nosotros. Y en la misma etapa, en estos 10 años, se produjo ese recambio generacional y ahora se está produciendo un segundo recambio generacional, que es no la retirada de nuestra, sino, pero en cierta manera, este hecho de ir haciendo un proceso de transición hacia una nueva generación que se va a hacer cargo de la Argentina en los años que vienen.